de los clientes en unas suscripciones de participaciones preferentes en las agencias habría cerrado el año en quiebra, el señor Miguel Ángel Ordóñez ha repetido en diferentes ocasiones que el Banco de España no es competente en materia de participaciones preferentes. Sin embargo, preguntamos al señor Fernández Ordóñez, ¿no es más cierto, señor Ordóñez, que el Banco de España autorizó el canje de las participaciones preferentes el año 2004 a las del 2009, nada más y nada menos que por un 40% del total de la emisión de los 3.000 millones? ¿No es más cierto, señor Ordóñez, que si usted no hubiese autorizado dicho canje, el problema, un 40% de los afectados, no lo hubiera tenido? ¿No es más cierto, señor Ordóñez, que si permitió el canje fue porque de lo contrario el cuore capital de Caja Madrid no habría llegado al 6% que obliga la normativa de Basilea II? ¿No es más cierto que sin ese cuore capital del 6% el Banco de España se habría visto obligado a declarar en quiebra a Caja Madrid y retirar su ficha bancaria? ¿No es más cierto que a pesar de que, aunque Moody's califica de bono basura la emisión de las participaciones preferentes en junio del 2009, en pleno proceso de suscripción, usted, desde el Banco de España, dieron vía libre a la autorización, canje y emisión de las participaciones preferentes, a sabiendas de que si no se había hecho así, Caja Madrid entraba en expediente de quiebra y por esa autorización, el canje y posteriormente fomentaron la antología de la ignorancia y del disparate financiero cuando el señor Blesa buscaba fusionarse con Caja de Ahorros del Mediterráneo y posteriormente con Nueva Caixa Galicia, lo cual nos da una fiel idea de qué en manos, de qué ignorante estaba Caja Madrid? Cuando ya se emiten los 3.000 millones de participaciones preferentes de Caja Madrid el 7 de julio del 2009, sostenemos que la entidad estaba en quiebra. Estas son las preguntas que haríamos al Banco de España en el caso de que esta asociación pudiera interrogar al gobernador del Banco de España, y por eso la pregunta de si existe el Banco de España como tal o si ha sido una simple pantomima que lo que ha hecho ha sido pasar de largo sobre toda esta crisis de las participaciones preferentes. Estas son las preguntas que haríamos al gobernador del Banco de España si compareciera en una comisión parlamentaria, y al mismo señor Blesa como imputado que debería de estar y que no está en el caso banco, ¿no? Y ahora ya, si queréis, pues podemos pasar al punto 2, que este no sé si lo veréis bien porque la letra es muy pequeña, sobre los directivos, o sea, sobre los directores generales de Caja Madrid. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quieres leerlo tú, Amado? ¿O no lo veas bien este habla? No, que no sé leer así en público. Bien, no sé leer bien en público. Nadie. A ver, ¿quién lo quiere leer? El 2 se ve bien. Está con letra muy pequeña, porque está escaneado o reducido y casi no se ve, pero bueno. ¿Les parece que haga unas fotos? Sí. Para tener el recuerdo Sí, del día. Grábale. ¿Qué no se ve muy bien? Grábale si quieres a la pista. ¿Lo podéis leer o no? Que grabe todo. ¿Quién lo ve bien el punto este? A ver, vamos a mirar. A mí se me da mejor leer que hacer No, esto. aquí. Al chico este. ¿Cómo se llama? Llámala que no sé cómo. ¿Grabadora? Sí, perdona. Sí, fue aquí. Mercedes. No, Mercedes. Grábale si quieres a Crísculo, que es el que va a leer. Oye, cuando sacamos fotos, Vale, de acuerdo. Sí. ¿Salimos llorando? ¿Está bien? No, mejor. Ahí está. Caja de Ahorros, directores generales imputados por APF, motivos. Hay que recordar cómo han funcionado técnicamente los órganos de gobiernos en Banco Financiero y de Ahorros. Primero, Sí. Las cajas de ahorros tenían dos órganos de gobierno. La Asamblea General, de la que forman parte los consejeros generales y que es el órgano máximo de la caja. Se reúne de forma ordinaria 2 veces al año. El Consejo de Administración se reúne una vez al mes. Es el órgano que ejecuta lo aprobado por la Asamblea
de Administración de los grupos representativos de la Caja. Dichos grupos son la entidad fundadora, los empleados, los impositores, clientes, comunidades autónomas y ayuntamientos. Los tantos por ciento de representación de cada grupo eran regulados por la ley de las cajas de la comunidad autónoma, no siendo iguales las 7 cajas. Aproximadamente se repartían un 50% entre entidad fundadora, empleados y clientes, a razón de aproximadamente entidad fundadora entre el 7 y el 16%, empleados entre el 9 y el 11%, clientes entre el 29 y el 40%. Ayuntamiento y comunidad autónoma se repartían a partes iguales el 50% a razón de la mitad de cada grupo institucional. El funcionamiento de las cajas de ahorros en realidad recaía a nivel efectivo en la figura del director general, siendo el presidente un cargo de carácter no efectivo en la mayoría de los casos. Los consejos de administración de y la propia Asamblea General en realidad lo que hacían era ratificar y aprobar los planes y presupuestos que presentaba el director general, una figura que tenía un perfil claramente técnico y profesional, pues la persona contratada por sus conocimientos específicos de la materia, bien sea por su trayectoria y currículum académico, como por su trayectoria profesional anterior, pues provenían de la banca privada. Y por tanto eran directores generales, adjuntos o responsables de la alta dirección en bancos privados, nacionales o extranjeros, que eran contratados para llevar a cabo la gestión profesional de la Caja de Ahorros, a cambio de un alto sueldo blindado y confidencial. La operativa de la Caja de Ahorros era llevada por el director general y por los directores generales adscritos a dicha dirección general, el director general financiero, de recursos humanos, director general de riesgos, etc. Normalmente había 5 o 6 directores generales, así como directores generales adjuntos. La fusión de las 7 cajas fue realizada precisamente por el acuerdo y la recomendación de los directores generales, que los directores generales realizaron a los consejos de administración y a las asambleas generales. El papel de los directores generales era decisivo. De hecho, cuando había renovación en los órganos de gobiernos, elecciones cada 2 o 3 años, eran ellos, los directores generales, los que directamente negociaban los puestos en los consejos de administración con el consejero de Economía de la comunidad o con los alcaldes respectivos que formaban parte del consejo de administración. No era entendible la gestión de una caja de ahorros sin la aprobación del director general previamente a cualquier tipo de resolución, convenio o crédito de gran importancia o negociaciones con otras cajas o con el propio Banco de España. La figura técnica y profesional que dirigía la Caja de Ahorros era sin duda los directores generales. No cabe entender, por tanto, el proceso de fusión, las cuentas anuales de la entidad, el contrato de integración de las 7 cajas, las segregaciones de activos en Banco Financiero de Ahorros y la propia salida a bolsa de Bankia, sociedad anónima, sin su conocimiento, aprobación y resolución. De hecho, los informes internos al Consejo de Administración eran elaborados directamente por los técnicos de las cajas de ahorros, que los elevaban a los directores generales adjuntos y que eran admitidos o rechazados finalmente por el director general, que se encargaba de elevarlos a las reuniones de los consejos de administración para su ratificación, para su mera ratificación. Pues como han reconocido los diferentes imputados y testigos en el presente
ya les representaban, incluso miembros del Consejo de Administración de Bankia, Sociedad Anónima, han declarado que no tenían conocimientos financieros para discutir tales informes, pues evidentemente eran hechos por personales de la contabilidad, profesionales de la contabilidad interna y personal especializado en la materia. Los directores generales, todos ellos con numerosos másteres de escuelas de negocios internacionales o vinculados en su trayectoria académica a universidades de carácter internacional anglosajonas, son los que efectivamente han confeccionado dichos informes. Si nos remitimos a las actas de los consejos de administración, podremos comprobar la veracidad de que los informes que llegaban a dichos consejos en las cajas de ahorro y posteriormente al Banco Financiero de Ahorros y Bankia Sociedad Anónima procedían de los directores generales y directores generales adjuntos de las 7 cajas de ahorros que fueron incluidos en la alta dirección de los 2 bancos. Como no podía ser de otra manera, pues no se les podía despedir a todos ellos y contratar nuevos profesionales sin que la base del banco sufriera una paralización. Por tanto, de su continuidad dependía la buena marcha de los Banco Financiero y de Ahorros y de Bankia Sociedad. Pues eran personal cualificado y técnico con muchos años de experiencia en la caja y por tanto un valor de seguridad para mantener la continuidad de las entidades antiguas y las nuevas resultantes. Los cambios que hubo en las direcciones generales fueron más por estar ligados a presidentes de la caja anteriores y por lo tanto no gozar de la confianza de los nuevos presidentes que por motivos de profesionalidad. Por todo ello consideramos que su no imputación restaría posibilidades reales de información veraz y técnica, fundamentalmente en lo que se refiere a irregularidades contables, que prácticamente solo ellos conocían, por ser los encargados de la preparación de las cuentas de la entidad y las memorias anuales de los órganos de gobierno. Son precisamente los directores generales los que preparan y se reúnen en reuniones informativas con los auditores. Por lo expuesto, el motivo debe ser estimado y se debe acordar la imputación de don Miguel Crespo Rodríguez, don Luis Maldonado García Pertierra, don Ildefonso Sánchez Marcos, Sánchez Barcó. ¿cómo? Sánchez Barcó. Sánchez. Sí, Ildefonso Sánchez Barcó. Barcó. Sí, Barcó. Pedro Vázquez Fernández y Miguel Ángel Soria Navarro. Sí, esto es el escrito que remitimos al juez Andreu para solicitar la imputación de los directores generales. Entonces aquí explicábamos un poco el funcionamiento de lo que eran las cajas de ahorros. Sale a reducir el Banco Financiero de Ahorros y Bankia. El Banco Financiero de Ahorros no sé si sabéis exactamente lo que es, porque lo nombramos aquí, pero a lo mejor no lo conocéis. No lo conocéis. Bueno, esto es lo siguiente. El calendario sería el siguiente. En abril en diciembre del 2009, Rodrigo Rato, en una asamblea general que es la de diciembre, es nombrado ya presidente de Caja Madrid. O termina ya el mandato Blesa, con lo cual toma posesión Rodrigo Rato en diciembre, enero del 2010. Entonces, en abril del 2010 coge e inicia un proceso de fusión con 5 cajas, que serían la Caixa Laietana, que es una casita pequeña que está en Mataró, en la parte de Cataluña, con la Caja de Ávila, con la Caja de Segovia, con la Caja Canaria y con la Caja de la Rioja. Es decir, coge la Comunidad de Cataluña, porque aunque sea pequeña, pues es competencia del Consejo de Economía de Cataluña, coge las cajas de Castilla y León, porque son Caja Segovia y Caja Ávila, coge la de la Caja Rioja y coge la Canaria. Esto en abril del 2010 dice, bueno, voy a hacer la primera caja de ahorros casi de España con estas 6 cajas de ahorros. Esto lo hace en abril. Pero llega en mayo o junio, bueno, desde luego, desestima. La pregunta de estas que decía aquí al Banco de España, si habéis oído antes, decía que Blesa
cuando va a dejar ya la caja de ahorros, por eso decía ignorante, él inicia conversaciones con la Caja de Ahorros del Mediterráneo y con la Caixa Galicia. Claro, que negociara con Caja de Ahorros del Mediterráneo con el desfalco que luego ha aparecido y con la Caixa Galicia, que es otro desfalco, demuestra el conocimiento financiero que tenía este hombre del sector. Entonces, ellos inician en el 2009 esas fusiones que eran más por motivos políticos, porque claro, la Caja Gallega era del Partido Popular, la Caja de Ahorros del Mediterráneo también, entonces era un pacto político del Partido Popular que Ordesa quería cerrar ahí, pero no era motivo financiero porque realmente era un desastre, era una quiebra absoluta. Entonces llega Rodrigo Rato y dice, no, de esas fusiones no queremos saber nada, con lo cual demuestra que lo que aquí decimos de los directores generales, que conocen muy bien el sector y que que son gente con másteres en economía internacional, etcétera, etcétera, ellos siguen de directores generales. Bueno, pues quiere decir que se produce una ruptura en lo que es un proceso que suponemos que llevaría un año de negociaciones durante todo el 2009, llegamos al 2010 y se inicia otro proceso. Es decir, Caja Madrid en todo momento está en procesos de estabilidad y de desestabilización. Tan pronto está estable por un lado, como se desestabiliza por otro, porque llega uno, dice una cosa, llega otro y dice otra. Entonces no hay un proceso de continuidad y un proceso de serenidad financiera en un momento como es el año 2009, que estamos en pleno apogeo de lo que es la crisis financiera internacional. Porque es cuando al mercado interbancario, es decir, a los préstamos que presta la banca, el interbancario son los préstamos que un banco presta a otro banco. En el caso español sería, como aquí no se prestaba a nadie dinero, no se hacía a ningún banco español de otro banco, porque todo el mundo sabía que mentían en sus cuentas, no se prestaban nada porque todo el mundo sabía que era mentira las cuentas. Entonces yo, que era en un banco, me iba al otro y decía tanto, y el otro decía, no, eso que me cuentas tú es cuento chino. Entonces tenían que irse a la banca internacional, al interbancario internacional, que es lo que estamos pagando ahora. Es decir, como tú no me prestas, pues entonces le pido ¿a quién? A los bancos franceses y alemanes. ¿Para pagar el qué? Pues para pagar todos los créditos inmobiliarios que me han pedido las inmobiliarias durante todo el boom inmobiliario 2006, 2007, 2008. Tengo que, claro, esos créditos están ahí, no me los pagan, como no me los pagan, ese dinero tengo que restituirlo. Entonces, ¿qué hago? Pues pedir un crédito. Que aquí se lo pido, como los bancos españoles no me lo prestan, se lo pido al extranjero, a los bancos franceses y alemanes. Por eso la banca europea, la Unión Europea, nos está exprimiendo hasta semejantes límites y por eso el gobierno español es un frigote de la Unión Europea, porque nosotros tenemos que devolver, no nosotros, sino los bancos españoles que han pedido sus créditos, a la banca alemana y a la banca francesa que dicen, arréglense a ustedes como quieran y paguen ustedes a quien quieran las preferencias o lo que ustedes quieran, pero usted me pague a mí y si no haga los ajustes que tenga que hacer, pero usted me paga. Eso es lo que están diciendo los alemanes sin decirlo los franceses. Por eso es el ajuste de la Merkel y la política de austeridad. Aquí no hay ninguna política de austeridad, aquí son unos créditos que nos han pagado, que los tenemos que devolver. Y esto le llaman austeridad, pero no hay ninguna austeridad, son créditos sin pagar. Entonces, ante estos vencimientos de pago, que son créditos que realizan Caja Madrid y otras cajas a la banca exterior, en el año 2009, lo solicitan, como aquí estaba todo seco, al solicitarlo, piden y entonces les dan X años para pagar, que son los vencimientos posteriores a 1, a 2, a 3 y a 5. Bueno, pues como consecuencia de eso y de toda esa desestabilización, llega Rodrigo Rato y dice, bueno, pues de todo esto no queremos saber nada, hacemos esta nueva fusión y al mismo tiempo dice este señor, el gobernador del Banco de España, según dicen las declaraciones de la Audiencia Nacional, que, o dice esto, Olivas, que es el presidente de Bancaja, que le pone una pistola en el pecho, que lo quita allí en 24 horas y dice, mira, tú te tienes que fusionar con Caja Madrid. Es lo que dice en las declaraciones de la Audiencia Nacional Olivas, que le coge el gobernador y le obliga, porque dice que si no, te voy a mirar las cuentas. Y si te miro las cuentas te cierro, claro. No tendría mucha seguridad el presidente de Bancaja en sus cuentas cuando se ve ante ese chantaje tan inmediato, si es que es así como dicen. Bueno, el caso es que al final dicen, bueno, pues vamos a hacer una fusión entre 7 cajas y además metemos a Bancaja, que hasta ahora no estaba. Así llegamos al contrato, firman un contrato de integración, que esto es el contrato de junio del 2010. Llegamos al contrato del 2010 y dice Rodrigo Rato, sí, pero con una condición, quiero 4.475 millones del Estado. Y esto es las participaciones preferentes del FRO. Y entonces le dice el FRO, o sea, el gobernador del Banco de España, porque el FRO es un brazo delegado del Banco de España, y dice el gobernador, de acuerdo, porque a mí lo que me interesa es que desaparezca todo este tramo de cajas de ahorros y de 45 que hay que se quede en 15. Y luego, a ser posible, en 4 o 5. Es decir, que se fusionen y que además, para evitarme aquí disgustos de que sean unos de un partido y otros de otro, mira, que sean de ámbito interterritorial, y así me quito todos estos caciques de los presidentes autonómicos que gobiernan cada uno en su comunidad y me chantajean a mí como Banco de España. Bueno, entonces
y hacen esto. Esto, el contrato de integración, el día 3 de diciembre del 2010, forma lo que se llama el SIF. El SIF es una fusión, se llama fusión fría, que es un sistema institucional de protección que es una fusión a 15 años. Entonces, en este contrato, en este sistema de integración, aquí se forma un banco. Y entonces dice Rodrigo, vamos a hacer la primera caja de ahorro. Pero aquí ya empieza mintiendo, porque no vas a hacer una caja de ahorro cuando lo que montas es un banco. Es decir, somos 7 cajas, que lo que montamos como accionistas es el Banco Financiero de Ahorros, el BCE. Un banco que nace muerto desde el primer día, es decir, en el momento que firman es un banco inexistente, no existe para nada, pero jurídicamente es el que se crea. Esto es el Banco Financiero de Ahorros, que no habéis oído nombrar de él, pero que es el padre de Bankia. O sea, Bankia resulta que es una filial del Banco Financiero de Ahorros, ¿no? Bueno, entonces, el Banco Financiero de Ahorros tiene 7 cajas, que son los accionistas, y se supone que los beneficios que dé el Banco Financiero de Ahorros será lo que nutra a las cajas de ahorros y las mantenga. Llega enero, febrero y marzo del 2011 y este banco ya se crea con la intención de salir en bolsa. ¿Pero qué hacen? Dice, bueno, como tengo muchos problemas con el sector inmobiliario porque no me pagan, vamos a hacer 2 bancos. Uno, el Banco Financiero de Ahorros, que es el BCA, que va a ser la matriz, y luego voy a hacer una filial. Es decir, voy a hacer el hijo del Banco Financiero de Ahorros. Y el hijo va a ser un hijo muy sano y muy reluciente porque el padre va a estar muy enfermo. Se va a quedar el BCA. Todo lo que son los activos inmobiliarios, es decir, todos los que no me pagan se quedan en el Banco Financiero de Ahorros. El sector inmobiliario. Y esto es el BCA. El BCA es el que tiene que pagar a las 7 cajas de euros. O sea, que ya le está diciendo a las 7 cajas de euros que no van a haber ni una. Porque le estás dejando a todos los que no pagan los créditos inmobiliarios, se lo estás dejando en el Banco Financiero de Ahorros, que eso es las 7 cajas de euros. O sea, ya estás condenando a la extinción a las 7 cajas de ahorros, al cierre, que es la idea tanto del Partido Socialista como del Partido Popular cuando firman la reforma financiera. Cerrar las cajas de ahorros. ¿Cómo me las cargo? Diciendo que las voy a hacer muy grandes, que las voy a hacer muy buenas, cuando en realidad lo que necesito es llevarlas a un callejón sin salida, porque si montas un banco que es un banco tóxico, pues lo que van a crear es la quiebra de la deuda, que es lo que se produce. Bueno. ¿Y entonces qué se queda este banco financiero aparte de los créditos inmobiliarios? Las participaciones preferentes. Lo vuestro. Y también las del foro. Todo eso se lo queda al Banco Financiero de Ahorros. Y con esto, con esos 7.500 millones, digamos que enderezan el desastre inmobiliario. Enderezan un poco las cuentas y entonces sale como un activo equilibrado. Vale. Y dice, bueno, entonces ahora tengo Bankia. Lo creo, esto es enero, febrero, marzo, pues ahora llegamos me parece que es el 5 de abril del 2011, y el 5 de abril del 2011 dice Rodrigo Rato, bueno, a tocar la campana, la famosa campana. Que vamos a ser, bueno, lo que no hay. ¿Cómo estamos de fuertes que vamos a salir en bolsa? Porque mira, me dicen todos que esto está la mejor caja de ahorros y tal. Entonces, le pide apoyo al gobierno español, el gobierno español acepta, el Banco de España, todo el mundo, a la salida en bolsa. Somos la primera entidad financiera de cajas de ahorros, da igual, nos convencen a todos, compramos acciones, respaldado por el gobierno, y entonces en julio, parece que es el 20 de julio, no me acuerdo ahora, en julio del 2011, salen los 3.000 millones, que ya son los 10.000 millones que decía esta mañana, más los 3.000 de los accionistas, son los 13.000. O sea, son 3 y 4, 7, no, los 10.000 en total. O sea, 3.000 de preferente, 4.000 del FROB y otros 3.000 que ahora me embolso con las acciones. Bueno, así me junto con 10.465 millones de ahorros. Y entonces, aquí es donde crean ya, un banco que está condenado a la quiebra, que es el Banco Financiero de Ahorros. Y ese Banco Financiero de Ahorros arrastrará a la quiebra a las 7 cajas, que es lo que ocurre en marzo, o sea, en mayo del 2011, cuando se hace del 2012, cuando se hace la reformulación de las cuentas, iniciándose todo este proceso, si os acordáis, con el hundimiento de las acciones del Banco de Valencia. El Banco de Valencia es una filial de Bancaja, que se supone que la joya de la corona. Como se hunden las acciones de Banco de Valencia, lo interviene el FRO, entonces esto arrastra al balance de Bancaja, y al arrastrar al balance de Bancaja, arrastra al balance del Banco Financiero de Ahorros. Es decir, el Banco Financiero de Ahorros ya termina el año 2011 claramente en crisis. Como consecuencia de esto llegamos ya un poquito más tarde y en febrero o marzo hacen el famoso canje, que algunos a lo mejor tendréis preferentes, que se hace un canje y les dan acciones ya con una serie de condiciones a una serie de emisiones. Y eso es ya porque empiezan a tener problemas para pagar los intereses que decíamos esta mañana, tanto las preferentes, que son 550 millones, entre las
preferentes del FROB y las preferentes de Caja Madrid. Esos 500 y pico millones, más todas las preferentes de Bancaja, más todas las obligaciones subordinadas, estamos hablando de una carga en intereses enorme que no podían pagar y tenían que devolver los créditos a la banca francesa y alemana, porque eran créditos que habían pedido en el año 2008-2009 y a los 2 años o 3 había que devolverlos. Estamos hablando del 2011 y 2012. Es decir, de la letra que le debes al Deutsche Bank, al Citibank, a la banca francesa, etc. Estos son lo que arrastra, es decir, todos esos créditos que no se pagan y los créditos que habían pedido al exterior, lo que arrastra a la reformación de la cuenta con el fraude de 10.000 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que entonces dice el FROB, bueno, como no me puedes pagar, ya en abril ya deja de pagar a los clientes el cupón, como no me puedes pagar las preferentes, yo tengo la opción de convertir esto en acciones. Si convierto mis acciones que están en las preferentes del Banco Financiero de Ahorros, le voy a decir a los auditores que me digan cuánto vale cada una de las 7 cajas. Llegan los auditores y dicen, pues mire, las acciones de Caja Madrid y Bancaja y todo esto valen 0 euros. Como valen 0 euros y ustedes son los 7 accionistas, yo que soy el Estado, les digo, ustedes los liquido y yo me quedo con el Banco Financiero de Ahorros y soy el dueño, que es lo que llaman la nacionalización del Banco Financiero de Ahorros. Esto, la famosa nacionalización, pues son 4.465 millones que no pueden devolver y entonces dice el Estado, pues no me la devuelvo, mira, te la perdono, pero me hago el dueño de un banco que luego tendré que poner más. De momento soy el dueño de un banco en quiebra, pero me hago el dueño. Así es como el BCA, en esa famosa dimisión de Rodrigo Rato de los días estos, porque las cuentas había que presentarlas el día 30 de abril, que es cuando el auditor tiene que firmar, no las firma, entonces llega Rodrigo Rato y el día 2, 3 o 5 de mayo dimite, porque le dice a Golzarri que no acepta, vamos, que ya se dan cuenta que no va más de sí la cosa y que no le van a aceptar unas cuentas que son falsas. Entonces dimite y es cuando el FROB dice, bueno, pues entonces ahora ya ejecuto, convierte, y al ejecutar es cuando se hace con el 100% del BFA, pero a su vez, como el BFA tenía una parte, completamente tenía me parece que era el 58% de Bankia y el 48% las acciones de los clientes, pero un 52% era del BFA. Por eso el FROB es dueño a completo del BFA y del 52% de Bankia. Y el otro 48% los clientes. ¿Qué ocurre? Que como meten el agujero de 19.000 millones de euros de